Video. En esta oportunidad vamos a ver a Hapac con Vapores, también la inmobiliaria Manquehue y por último al Cefin Rentas, que no aparece acá pero reportó hace poco. Así que démosle. Partamos entonces con Hapag-Lloyd, que es una de las 5 navieras más grandes del mundo y Vapores posee cerca del 30% de sus acciones. Así que en verdad cuando nosotros estamos viendo Vapores estamos viendo Hapag, que es lo que hay por debajo. Y de hecho cada dividendo que reparte Vapores en verdad son los dividendos que llegan a Vapores desde Hapag-Lloyd. Así que por eso es importante revisar el negocio de Hapag, evidentemente. Así que me voy a enfocar en un par de cosas porque en verdad yo no sigo tanto a esta empresa y veo los números bastante por encima. Así que si alguien quiere meterse más puede indagar perfectamente los estados financieros. Así que veamos primero la posición financiera de Hapag y vemos que está aumentando la deuda y también está disminuyendo la caja. Y eso hace que al final la liquidez neta disminuya de 2.800 a 946. Y si vemos el equity ratio también está disminuyendo. No tanto, solamente son como 300 puntos porcentuales, pero está bajando de 64.7 a 61.6. Luego vamos a ver los resultados del trimestre y también del año. Entonces, en cuanto a los ingresos, vemos que el cuarto trimestre comparable 2023-2024 fue bastante bueno, pasando de un ingreso de 4.000 a un ingreso de 5.300. Y si lo vemos anualizado, el aumento solo fue de un 7%. Así que en verdad este trimestre fue súper bueno para Hapag. Si seguimos bajando, vamos a los resultados operacionales y vemos que aquí se acentúa el hecho de que fue un excelente trimestre, porque el año 2023 hubo una pérdida y ahora hay una ganancia. Y si lo vemos anualizado en este caso, este aumento solo es de un 3%. Así que, y bueno, y si seguimos para abajo, por ejemplo, cuando llegamos a la utilidad, vemos que en el cuarto trimestre del año 2023 hubo una pérdida y ahora hay una ganancia. Y si lo vemos anualizado, hubo una diferencia menor, es decir, ahora está ganando menos plata y gana un 19% menos. Entonces, ¿cuál fue el principal driver de que esté ganando menos plata, considerando que los ingresos fueron mayores anualizados y el resultado operacional también? Entonces, si se fijan, aquí uno puede ver los ítems, los cuales están afectando más a este resultado operacional, o el EBIT, cualquiera de los dos, y vemos que habían ingresos financieros el año 2023 que disminuyeron bastante, disminuyeron un 85%, y por otro lado tenemos los impuestos que aumentaron un 174%. Así que estos dos efectos combinados hicieron que al final la utilidad disminuyera un 20% en comparación al año 2023. ¿Ya? Bueno, esta presentación en verdad es bastante buena, tiene bastantes cosas, así que quien quiera verla está en la página de Hapag. Yo, como mencioné, voy a enfocarme solo en algunos puntos. Aquí habla sobre la parte financiera y Hapag nos dice que a pesar de los desafíos operacionales que tuvo, alcanzó el tercer mejor resultado operacional en su historia. Así que en verdad los números que estamos viendo ahora son de lo mejor de su historia. Así que hay que tener ojo con lo que estamos mirando. Probablemente, o bueno, uno nunca sabe, pero puede ser de que se repitan o no se repitan. Y luego ellos dicen el outlook, diciendo que empezaron muy bien el año, pero al final va a depender de lo que pase en la geopolítica internacional para saber cómo le va a ir el 2025. De hecho, ellos enfocan acá el Mar Rojo como un punto clave para saber si es que operacionalmente les va a ir bien o les va a ir mal. Bueno, aquí hay ciertos valores que ellos mencionan, por ejemplo, cuánto estamos viendo en contenedores. El TEU es una unidad de medida de contenedores básicamente por volumen. Y acá está también el índice de los contenedores, que son las tarifas. Así que si alguien quiere indagar más, puede ver eso. También hablan de que aumentaron la flota y tienen ciertos pedidos de barco. También hablan sobre que se inauguró una nueva red de alianza con otra naviera. También mencionan el tema de los terminales. Adquirieron un terminal en Le Havre, que bueno, es una ciudad francesa, es un puerto que es como el cuarto principal de Europa continental. Así que, bueno, y también el año 2023 adquirieron los terminales de acá de Chile por SAAM. Así que me parece que Hapag se está metiendo harto en este negocio de terminales. ¿Qué más? Vemos los resultados financieros, ahora más bonitos, no solamente en números.
Y aquí mencionan que están transportando más volúmenes, un 4.7% más. Los ingresos aumentaron un 6,6%, esto está en dólares. El EBITDA aumentó un 4.2%, el free cash flow disminuyó, así que ojo con eso, pasando de 3.6 billones de dólares a 2.6. Fue bastante, o sea, si uno lo mira porcentualmente, esto es bastante. Quizás el número uno dice -1, pero es bastante. El net cash también está disminuyendo, eso también lo vimos al principio, pasando de 2.9 a 0.9, así que porcentualmente esto también es significativo. Y finalmente, cuánto está repartiendo por dividendo. Ahora, de todas maneras, este 8.20 es lo que se va a... No sé si esto está aceptado, me parece que está propuesto simplemente, los 8.20 pesos o euros por acción. Y disminuye con respecto al año 2023 porque el resultado fue menor simplemente. Aquí hay cambios respecto a los ingresos, al EBITDA, etc. Un gráfico más bonito tanto por trimestre como por año. Ok, más información. Y aquí de hecho está las tarifas navieras. Me parece que esto es el promedio del año 2023 y este es el promedio del año 2024. Entonces, si se fijan, es bastante plano cómo quedó la tarifa naviera de año a año. Pero fíjense cómo fue evolucionando a lo largo de los trimestres. Entonces partió muy alto el año 2023, pero fue bajando. Y de hecho esto tiene mucho sentido con lo que vimos en el cuarto trimestre comparado. Entonces, si se fijan, es un 31% más la tarifa al cuarto trimestre del año 2023 al cuarto trimestre del 2024. Así que eso hizo al final que disminuyera mucho los ingresos y por lo tanto quedaran también con utilidad negativa en el año 2023 para este trimestre. Así que este índice es bastante importante para saber o para tener un sensor de cómo le podría ir a Hapak. También mencionan acá las unidades de transporte, los volúmenes, y está distribuido por área geográfica, el Pacífico, el Atlántico y Asia, Europa. Así que si se fijan, en verdad está súper bien distribuido en el sentido de que está bien diversificado. Bueno, tiene sentido, Hapak es una de las navieras más grandes del mundo, la verdad. Bueno, aquí hay más información. Si alguien lo quisiera ir a mirar, está todo el detalle en el reporte, evidentemente. De aquí está también la posición de caja, el free cash flow que ellos generaron, etc. Y por último, a lo que quería llegar es el tema de los dividendos. Evidentemente esto es algo que nos concierne más a los chilenos o en la bolsa chilena por el tema de Vapores. Y es lo que yo les comentaba en un inicio, todos los dividendos que reparte Vapores son en verdad dividendos de Hapak. Así que Vapores es simplemente un intermediario que llega en dividendos y reparte. Ok, entonces aquí están los dividendos repartidos por Hapak año a año. Entonces, por ejemplo, el 2020 repartieron 615 millones de euros, aquí 6.000 millones, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, el 2022 fue el año con mayor reparto de dividendos y eso se vio también en Vapores, pues eso es lo que repartió. Entonces yo aquí subrayé cuánto dividendo le llega a Vapores por concepto de Hapak, considerando que Vapores tiene alrededor del 30% de las acciones. Así que en verdad estos números representan el 30%, ¿ok? Y esto está en euros, así que en verdad hay que hacer la conversión a pesos chilenos directamente o a dólares, porque me parece que Vapores reportan dólares. Y aquí está también los dividendos por acción y cuánto de eso corresponde a la utilidad. Entonces en verdad el payout es bastante alto. Es cerca de 2/3 de la utilidad que genera, lo reparte inmediatamente como dividendo. Así que claro, uno podría decir que Hapak es una empresa bastante dividendera, pero el tema es que depende mucho de lo que pasa en el mundo. O sea, si las tarifas suben, evidentemente va a repartir más dividendos porque va a entrar más plata al negocio. Pero si las tarifas se mantienen bajas por 10 años, evidentemente los dividendos van a ser muy pequeñitos. Ok, lo bueno así que cuando uno mezcla los números de cuánta participación tiene Vapores en Hapak y cuántas acciones tiene Vapores y uno considera también el precio del euro, que son alrededor de 1.000 pesos chilenos, uno queda con una bonita proporción en el hecho de que los dividendos por acción son muy similares a los dividendos por acción en pesos chilenos. ¿Ok? Así que esto es simplemente para hacerse una idea nomás, no es como para decir que es el número exacto. Entonces, por ejemplo, estos 9.25 pesos o euros por acción que reparte Hapak equivalen alrededor de 9,5 pesos por acción de Vapores que repartiría. O cuánto le llega en pesos chilenos Vapores.
Así que eso, por si alguien lo quiere tener en cuenta y tener más o menos las dimensiones. Y eso con Hapak. Yo creo que lo importante acá es, más allá de cuánto dividendo le va a llegar a Vapores por retención y cosas así, ver más o menos el contexto global de Hapak, y esto se tiene que ir viendo trimestre a trimestre. Es muy difícil generar una proyección a largo plazo en este tipo de empresas porque para mí los transportes navieros son casi como un commodity. Así que eso. Vamos ahora con Vapores, que me hace la pega bastante fácil porque me deja acá la ganancia por participación en Hapak y la ganancia del holding, y también me da un cuadro en donde está la ganancia de Hapak. Así que por ejemplo acá están los 2.588 de Hapak, y si uno toma el 30% quedamos con estos 765, y luego de pagar impuestos y también ciertas cosas operativas que pueda tener Vapores, quedamos con una ganancia del holding de 388. De hecho, este 19% menos en ganancia de Hapak se transforma en un 19% menos de la ganancia que tiene Vapores por Hapak. Ahora, lo que es relevante acá es que si bien en el año 2024 se está anotando una utilidad menor en participación de Hapak, vemos que cuando vemos el holding tiene una utilidad mayor. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ellos mencionan que es por un tema impositivo. De hecho, ellos están pagando más impuestos el 2023 que el 2024 por una mayor repatriación de capitales. Y esto lo menciona acá. Y aquí quiero hacer un disclaimer, y es que yo en verdad no sigo a Vapores, tampoco sigo a Hapak. Estoy viendo estos números porque estaba dentro del itinerario de las empresas que reportaron. Pero no lo sigo por un tema de que la industria no es de mi interés, la industria naviera. Pero si alguien quisiera seguir esto en mucho más detalle, tiene que ir a ver exactamente cuántos dividendos va repartiendo Vapores durante los años anteriores, cuántos de eso le deberían llegar a Vapores, cuántos de eso efectivamente le llegó a Vapores, porque siempre hay una parte retenida en Alemania por impuestos, y eso siempre tiene un desfase, porque hay que repatriar esos dividendos retenidos en algún momento, y cuando se repatrian esos dividendos quedan también como utilidad para Vapores, y esos generalmente se reparten después, o sea, tienen cierto desfase entre el dividendo de Hapak Vapores regular y el retenido que finalmente le llega a Vapores. Y ahora hay que tener en cuenta también que cuando se repatrian todos esos dividendos desde Alemania a Chile, hay que pagar el impuesto corporativo en Chile. Así que es bastante tedioso el proceso de saber exactamente cuánto hay retenido en Alemania, cuánto queda finalmente en caja para Vapores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es un trabajo difícil, pero es tedioso. Y yo en verdad como no sigo a la empresa, por eso no lo hago. Por lo tanto, ese es mi disclaimer, y todo lo que vamos a ver en este punto va a ser bastante superficial, la verdad. Bueno, así que esa es una de las causas del por qué como holding está ganando más plata, a pesar de que Hapak ganó menos plata, ¿ya? También mencionan el hecho de que los dividendos repatriados durante el año 2024 alcanzan los 1.180 millones de euros, ¿ya? Y esos son principalmente una recuperación de impuestos retenidos y también dividendos de Hapag-Lloyd del año 2023. Y ellos mencionan acá que son los 488 brutos. Y aquí yo lo remarqué de que los dividendos de Hapag-Lloyd por resultados 2023 son estos 488 brutos. De hecho, si es que nosotros vamos a cuánto repartió Hapag durante el 2023, están acá, po. Son los 1.626 que repartió Hapag, pero el 30% corresponde alrededor de 487, 488. ¿Ya? Así que por eso ellos colocan acá que esto es bruto. Pero el tema es que ellos reparten solo 360. ¿Y qué es ese 360? Bueno, esos 360 son los dividendos que llegan íntegramente a Vapores, ¿ok? Y por lo que tengo entendido, bueno, esta no es distribución de dividendos, pero es como lo que le llega a Vapores simplemente. Y si uno hace este ratio, por decirlo de alguna manera, de 360 partido estos 480, llegamos a este 73,7%. Entonces, ¿cuánto falta para obtener los 488? Faltan alrededor de 26,4%, que es lo que finalmente retiene Alemania y lo que eventualmente se puede repatriar. Ahora, como hay un acuerdo de doble tributación por el 15%, al final, por lo que entiendo, no se repatria completamente ese 15%, ¿ok? Así que, en verdad, solamente queda la diferencia entre el 26,4% y el 15%, lo que quedaría como retenido. Así que yo lo noté acá que son alrededor de 55 millones de euros que quedarían en teoría retenidos.
Y el otro tema es que ese 15%, por lo que tengo entendido, también se puede ocupar como crédito fiscal en Chile, por lo tanto el impuesto a pagar podría ser menor que el 27%. Así que es bastante complicado, como pueden ver, el tema de los impuestos retenidos. Pero siempre va a ocurrir esto, de que va a llegar un dividendo íntegro a Vapores, así como llega un dividendo a todas las personas cuando son accionistas y entregan dividendos, pero esa parte retenida se puede repatriar. Así que, y eso siempre va a ir con desfase porque no se hace de forma inmediata. Bueno, después el análisis razonado me lleva a ver cosas de Japa, que en verdad ya lo vimos en la parte anterior, así que esto me lo voy a saltar. Pero eso con Vapores, depende mucho de lo que ocurra en el mundo, básicamente, y con las tarifas navieras. Así que es una empresa que hay que ir siguiendo trimestre a trimestre para ir viendo cómo, por ejemplo, cambia el índice de tarifas navieras. Ellos mencionan igual de que es un punto importante y al final todo va a depender de la tasa promedio de esto. Y bueno, y evidente también del volumen, porque todo esto corresponde a P por Q. Entonces, si sube el volumen y sube la tarifa promedio, evidentemente voy a tener más ingresos. Pero también tengo que descontar el precio del combustible. Entonces, si se fijan acá, el precio del combustible disminuyó de 6.14 a 588, lo cual ayudó a tener igual un poco más de ganancia. Así que eso con Vapores, po. Espero le haya servido. Sigamos ahora con una empresa un poco menos complicada que Vapores, con Manquehue, que es una inmobiliaria. Ahora, yo entiendo a la gente que le gusta Vapores porque para el que entiende y para el que está atento, Vapores puede generarte una rentabilidad muy alta, un por 2 de hecho. Pero bueno, ahí cada uno verá en qué invierte. Vamos con Manquehue. Vemos que los ingresos por actividad ordinaria se mantienen relativamente parejos, pero los costos, fíjense cómo aumentaron. Pasaron de 37 a 40. Es un poquito menos de un 10%, pero los márgenes son tan chicos que al final hace que la ganancia bruta disminuya un 16%. Luego vemos que los gastos de administración bajaron un 14%, así que súper bien ahí, acotando los costos, y los costos financieros también están disminuyendo. Ahora, los ingresos financieros también están disminuyendo y bastante, disminuyen cerca de 3 veces, pero es natural por el tema de cómo se ha ido desarrollando las tasas de interés, y etcétera, etcétera. Así que, si se fijan, llegamos a la ganancia antes de impuestos, que disminuyó en 86%. Pero todo nace desde acá, pues, fíjense. Aquí estoy ganando 3 millones menos, y son efectivamente los 3 millones menos que tengo acá en ganancia antes de impuestos. Así que es bien parejito el número, pero para mal, evidentemente. Y aquí vienen las cosas ya contables que son medias truchas, por decirlo así, porque ingreso por impuesto, o sea, ellos están generando una ganancia por los impuestos y no menor, de hecho. Se están anotando 3.6 millones de impuestos a su favor, lo cual también hicieron el año 2023. Si se fijan acá, se anotaron 500.000 por impuesto. Así que eso al final amortigua mucho la ganancia, pues si se fijan quedó casi parejo en este caso. Así que hay que tener ojo con este número. Ok, llegamos al final y tenemos que por acción el año 2023 ganaba 6,08 y ahora está ganando 5,89. Si vemos una valorización por PER, considerando el precio al cierre del 2023 de 82.35, quedamos con un PER de 13.54 y comparado con el año 2024, donde está cotizando actualmente a 93.96, queda finalmente con un PER de 15.95. Así que hay una pequeña ampliación de múltiplo, pero hay que tener mucho ojo porque aquí están haciendo algo contable. Esto no es dinero de verdad, es simplemente un ajuste contable. De hecho, acá también me colocan la nota para que yo vaya a ver efectivamente cuánto tiene, por ejemplo, de impuesto diferido. Y si se fijan, tiene bastante de impuesto diferido. Por este concepto, a finales o al cierre en este caso del año 2024, tiene 51 millones de impuestos diferidos. Así que, bueno, ahí tiene harto impuesto diferido para poder ir amortizando estos números. Así que, y aquí está el detalle, de hecho. Están los impuestos que tienen que pagar, etcétera, etcétera. Y aquí menciona cuánto impuesto diferido ellos usaron para finalmente quedar con el 3.621.000 que uno veía acá. ¿Ok? Y bueno, también viendo que el ingreso fue bastante plano y el costo de venta subió, quería ir a ver por qué subió. Y si uno lo va a ver acá, lo que más aumentó fue el costo inmobiliario, que si bien porcentualmente no puede ser tanto,
pero el número es tan alto que pega harto. Pues, por ejemplo, acá es 1 millón y algo que me estoy aumentando como costo de venta. Y también el costo de lote en matriz, que aumentó 2 millones. Entonces acá están como los 1 millón y algo, acá están los 2 millones. Y esos son finalmente los 3 millones que antes de impuestos tengo de diferencia con respecto al 2023. Así que bueno, yo creo que Manquehue habría que ir a ver más en detalle. Yo en verdad tampoco sigo a esta empresa, así que no me meto mucho al detalle. No sé si es que tengan lotes para vender, cómo está aumentando el tema de las viviendas, etcétera, etcétera. No sé que tampoco una proyección de cómo va a ser a futuro este negocio. Así que ahí cada uno verá qué tal le parece Manquehue. Ahora, uno puede ir a ver los flujos, evidentemente, pero el tema es que las inmobiliarias son muy intensivas en capital, piden plata y, por ejemplo, pueden realmente materializar esa inversión muchos años después. Así que en verdad, mirar los flujos en empresas inmobiliarias no sé si sea una buena opción para ver qué tal la empresa. Pero bueno, ya que estamos acá, veámoslo. Vemos que los cobros por prestación de servicios y venta de bienes disminuyó, pero esto se mantiene bastante parejo con los ingresos que uno ve acá. Así que al menos es coherente la información. Y luego tenemos pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios, y fíjense, pues aumentó bastante. De hecho, aumenta más de lo que ingresa. Por lo tanto, tenemos acá un flujo operativo negativo. ¿Ok? Después vemos el CAPEX, que está aumentando año a año. Por lo tanto, el flujo de la inversión se queda en negativo. Y de hecho los dividendos recibidos quizás hasta sean filiales o qué sé yo. Habría que ir a ver esta nota para saber exactamente de dónde vienen. Pero disminuyeron los dividendos recibidos, pero no alcanza a compensar tampoco el CAPEX. Por lo tanto, inversión negativa, flujo negativo. ¿Cómo lo hizo la empresa para subsistir? Con préstamos. Entonces, aquí tenemos importes procedentes de emisión de acciones. Yo no sé si estos tipos hicieron un aumento de capital. No he escuchado nada al respecto, pero habría que ir a ver esta nota para saber a qué se refiere con esto. Quizá de alguna subsidiaria, no sé. Luego tenemos préstamos de largo y corto plazo. En total acá son cerca de 68 millones y está pagando solo 48, así que queda con 20 millones a favor. También con eso paga intereses y paga dividendos. Así que tenemos al final del ejercicio una caja de 20 millones, lo cual representa 10 millones menos que el año 2023. Y eso es motivado principalmente por el hecho de que el flujo operativo es negativo y la inversión es negativa. ¿Okay? Al final, este positivo, que son los 12 millones, es principalmente deuda. Así que no generó caja en esta ocasión. Así que, como les digo, así el rubro inmobiliario en general. Muchas veces tienen o invierten y esa inversión no genera rentabilidad hasta años después. Así que hay que ser bien meticuloso y meterse harto en una empresa inmobiliaria para saber cómo le podría ir en un futuro. Para ir cerrando este video, sigamos con el Cefin Rentas, que si bien no es una acción, es un fondo y también reporta sus resultados, aunque me voy a enfocar principalmente en la presentación que ellos tienen y no en el estado financiero como tal, porque me parece que acá está toda la información necesaria para poder sacarle una foto de año a año. Si alguien quiere meterse más aún, tendría que ir a ver los estados financieros y empezar a leer. Entonces, para comenzar, vemos que ellos mencionan que el leverage financiero disminuyó de un 47 a un 38%, principalmente por una menor deuda financiera neta y el aumento de patrimonio del fondo en el año. Entonces este es el aumento de capital principalmente. Así que ellos ocuparon el aumento de capital para pagar deuda, al parecer. Bueno, no al parecer, eso fue así. Ellos lo mencionaron en algún momento. Y también el loan to value, que es, bueno, aquí está el significado, el total de deudas proporcionales del fondo y sus filiales sobre el valor de las propiedades, proporcional evidentemente, entonces al final, si es que hay otro fondo por debajo y Cefin Renta es el 50%, entonces todo se valoriza con ese 50%. Bueno, y esto dice que disminuye a un 41%, ¿ok? Así que disminuyendo la deuda en general. Aquí está el perfil de vencimiento de deuda y esto es lo que yo encuentro un poco preocupante porque, bueno, el año 2025 se le vencían 2.720.000 UF. Esto está en miles de UF, por eso son 2 millones. Y ellos mencionan acá que esta área churada que aparece acá es 1.382.000 UF, ¿ok? Y esa deuda finalmente se pagó
con los flujos obtenidos por aumento de capital y colocación de nuevos bonos. Entonces pagaron esta deuda con aumento de capital y bueno, y emisión de otros bonos, que al final es patear deuda. Pero ¿qué va a pasar con esta deuda del 2026? Bueno, ellos ya mencionaron que iban a hacer otro aumento de capital, y el aumento de capital que hicieron hasta el momento es solo una etapa. Pero ¿cuánto más me van a seguir diluyendo? Ya me diluyeron un 15%. ¿Cuánto más me van a seguir diluyendo? Fíjense que esta deuda de hecho es bastante más. Es 1 millón de UF más. Lo bueno es que después de este periodo la deuda disminuye bastante, pero yo estoy seguro de que esta deuda finalmente la van a ir pateando. Y las tasas que van a obtener ahora, no sé si son mejores a las tasas con las que consiguieron esta deuda. Así que bueno, ahí cada uno verá si es que le conviene estar o no. En cuanto a los resultados, ellos mencionan que el resultado del fondo aumentó un 7%, pasando de 56 mil millones a 53 mil millones. Así que eso es un 7% de aumento. Pero aquí estos números siempre hay que tomarlos con mucho ojo, porque acá dentro del resultado está siempre metido el tema de la revalorización de los activos, de los edificios, etc. A mí me gustaría que, por ejemplo, reportaran el FFO. Me parece que lo que sí mencionan es el NOI. Aquí está la variación patrimonial. Yo principalmente me interesa lo que está acá, que son los resultados del ejercicio del 2020 en adelante. Entonces vemos que el 2020 y 2021 bastante parejo, después hubo un boom en el 2022 y después se ha mantenido relativamente parejo. O sea, aumentar un 7% tampoco es la gran maravilla. Si seguimos mirando, aquí está la cantidad de acciones suscritas y pagadas. Fíjense que pasamos de 252 millones a los 290 millones. Así que esa es la dilución del 15%, pero ¿cuánto más me van a diluir considerando el perfil de deuda que vimos hace un momento? No lo sé. Y aquí también tienen otros indicadores que uno podría ver. Ok, información bursátil. Es simplemente como he leído al fondo en cuanto a la rentabilidad para el accionista. Y ellos mencionan que, por ejemplo, si es que uno considera el valor libro ajustado por dividendo, se queda alrededor con un 11,5% anual. Aunque esto está en pesos chilenos, y no sé si esta rentabilidad es real o nominal. Me parece que es nominal porque lo compara con el IPSA. Y también menciona que el Cefin Rentas como fondo tiene más o menos un 9,8% de rentabilidad anual. Ya, y también están los dividendos en UF que ha ido repartiendo el fondo, y los dividendos por cuota en CLP. Así que en verdad los últimos 3 años ha estado bastante parejo, diría yo. 124, 127 y 126. Si se fijan acá, hubo un aumento en los dividendos en UF, pero hubo una disminución en los dividendos por cuota CLP, y eso es simplemente por el aumento de capital. O sea, te diluyeron, por lo tanto, da lo mismo que se reparta más dividendo si es que ahora se reparte entre más personas. Y aquí también está el dividendo en UF pagado durante el año sobre el patrimonio inicial en UF. Entonces ellos mencionan el inicio del periodo, tiene un cierto patrimonio y sobre eso calculan este dividendo, o el porcentaje en este caso. Ya, ¿qué más importante? La rentabilidad de la cuota, ellos mencionan acá. Este es el actual valor libro. Entonces, si se fijan, ha ido aumentando en el tiempo, principalmente por adquisiciones y cosas por el estilo. Y si uno lo mira a valor libro y compara con el valor bolsa, siempre hay un descuento con respecto al valor libro. Antes el descuento era menor, pero por ejemplo el 2023 el descuento fue sustancial, pues, fíjense, de 2.000 a 1.477. Por lo tanto, las rentabilidades que uno obtiene con respecto a valor libro o con respecto a valor bolsa siempre son distintos. Bueno, en fin, y aquí también está el dividend yield, que es cuánto dividendo reparte partido el precio que tiene. Ya, ¿qué más importante? La cartera que ellos tienen. Bueno, aquí están las tasaciones, los valores en UF por metro cuadrado. Bueno, si alguien lo quiere ver, le puede poner pausa al video. Parece más importante el tema de los perfiles de vencimiento de la cartera que ellos tienen, o sea, hasta cuándo duran los contratos, y vemos que 2026 y 2027 se le vencen bastantes contratos. Ahora, eso no quiere decir de que esos van a quedar vacantes. Pueden, evidentemente, renovar esos contratos o si se vacían, ¿cierto?, ocuparlos con otra empresa. Pero igual es preocupante de que se le venzan tantos contratos en este corto plazo, considerando que la deuda es bastante alta en este periodo. Y lo que siempre hay que ver, bueno, en este caso es para cartera directa de oficinas locales y centros de servicio. Aquí no está el bono Flex Center, pero lo que es importante ver es la absorción neta, que al final es como cuánto se desocupa y menos, cuánto se ocupa partido cuánto se desocupa, o restado, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí si la absorción neta es positiva, eso quiere decir que al final se está ocupando más de lo que se está desocupando. Por lo tanto, que haya una absorción neta positiva es positivo para el negocio.
Y estos son la gestión de vencimiento de contrato a diciembre del 2024. Y si vemos el vencimiento de contrato a febrero del 2025, también tenemos una absorción neta positiva, así que se están ocupando más oficinas de la que se están desocupando. Y en los locales comerciales ocurre algo similar para diciembre de 2024, tenemos una absorción neta positiva, pero para los contratos de febrero de 2025 tenemos una absorción neta negativa, y de hecho entre estas dos como que casi se netean. El tema es que estas son mucho menos UF que esta, entonces habría que ir a ver exactamente cuáles locales comerciales son, y etcétera, etcétera. Y este número me parece que hay que seguirlo igual bien de cerca. Aunque de todas maneras, como la guinda de la torta siempre es el Bodenor Flex Center, así que como que la arriendo de oficinas y locales comerciales, si bien aportan o quitan al Bodenor Flex Center, al final siempre uno va a mirar más el Bodenor Flex Center. Por ejemplo, aquí está el perfil de vencimiento del centro de distribución Bodenor Flex Center. Entonces tenemos este pic de perfiles de vencimiento en el 2027 recién. Esto es por porcentaje de renta mensual. Si bien pueden haber más acá, el porcentaje de renta mensual no es tanto. Y aquí en general, por lo que se ha visto en años anteriores, siempre son contratos que se van renovando. Así que en verdad no me preocuparía tanto por el Bodenor. De hecho, aquí están los clientes que están acá. BHP, una minera, DHL de servicios de envío, está Samsung, etcétera. Son empresas bastante reconocidas y de bastante calidad, y muchas internacionales. Viene ahí con el Bodenor. Así que veamos qué tal el Noipo. Entonces, si se fijan, en cartera directa ha ido a la baja este número. Y ha ido a la baja y después como que se mantuvo relativamente estable entre el 2023 y 2024. Sin embargo, el Bodenor Flex Center, la tendencia es completamente al alza. Así que aquí vemos cuál es el principal motor de este fondo. El Bodenor Flex Center, básicamente. También mencionan la evolución de distribución del NOI por clase de activo, y vemos que al año 2020, o sea, hace 5 años atrás, principalmente había una gran parte de oficina, de hecho principalmente porque era un 45% en comparación al 20% de sucursales y locales y 35% de centro de distribución. Y fíjense cómo ha sido la evolución, al cierre del 2024, ahora el 58% es de Bodenor Flex Center. Puede ser por una parte de que hay un crecimiento orgánico del Bodenor Flex Center, pero también hay un tema de mayores adquisiciones en los centros de distribución. Y me parece que, dado los números que ha ido reportando el CEFIN Renta, es una decisión bastante intuitiva, creo yo. Y finalmente la vacancia de la cartera nacional está por año. A mí siempre me gusta ver más la vacancia física que los otros parámetros. Pero por ejemplo, si es que uno va a ver oficina, 2020, 2021, 2022 fue bastante malo para la renta de oficina en general, no solamente para este fondo. Entonces fíjense, un 20-22% de vacancia, redondeamos esto en 25%. Eso quiere decir que un cuarto de las oficinas estaban desocupadas. Es harto. Y si lo vemos en el 2021, el 20% es un quinto, o sea, un quinto de las oficinas estaban desocupadas. Sin embargo, esto en el año 2023 y 2024 se ha ido ajustando bastante a la baja, así que eso es bastante bueno. Y aquí ellos mencionan que a la fecha de la publicación de estos estados de resultados, este bajó a un 13.1%, así que estamos en la vacancia mínima desde el año 2020 en adelante. Después vemos los locales comerciales y ocurre algo similar. Ha ido la tendencia a la baja, excepto por el año 2023 a 2024, donde hubo una subida de 2.2 a 3.2%, pero aquí hay claramente una tendencia a la baja, o sea, teníamos 4.4, 5.3, 4.3, y ahora ya pasamos a 2.2, 3.2. Si bien es un tanto volátil, me parece que la tendencia es clara. Y finalmente el centro de distribución, que es la guinda de la torta, evidentemente. La vacancia, fíjense, incluso en los años de pandemia fue súper baja. 2020 0.7%, 2021 0%, 22 0%, 23 0%, o sea, acá estaban funcionando a full. Y ahora acá hay una pequeña vacancia de 0.8%. Pero es bastante baja en todo caso. Si uno lo compara con los locales comerciales u oficinas, es marginal la vacancia que tiene. Así que eso con el CEFIN Rentas, ahí cada uno tomará su propia decisión. Yo me quedaría con este cuadro de acá, el que les mencioné en un principio, el perfil de deuda. También pensaría el cómo está administrando o cómo se está administrando el fondo en general. O sea, pedir un aumento de capital para pagar deuda y se le viene más deuda por pagar. El aumento de capital no fue el 100% de lo que querían recaudar, evidentemente. Esto se está haciendo en etapa, ya se completó la primera etapa con un 15% de dilución, así que en fin, ahí cada uno tomará su propia decisión, pero son cosas que hay que tener en cuenta, y no solamente en un sentido de los números, sino que también en un sentido de cómo se lleva la administración. Si ante cualquier imprevisto van a tomar deuda y años después van a hacer aumentos de capital, no sé si eso sea una buena señal para los accionistas. Así que ahí cada uno tomará su propia decisión.
Vimos a Hapak, Vapores, Manquehue y el Cefin Renta. Para la próxima semana vamos a tener a Moller Pérez Cotapos, que es una inmobiliaria constructora. Vamos a tener también a Quiñenco, a Nuam Exchange. Vamos a tener a Aguas Andinas junto con Inversiones Aguas Metropolitanas, que es su holding. Y también vamos a ver Codelco, que obviamente no cotiza en bolsa para los que les llega esa estafa de Twitter por si acaso, pero somos contribuyentes, por lo tanto igual sería bueno echarle una mirada a esos números y ver cómo anda la empresa. Y por último, Socobesa. Voy a hacer 2 videos separando esta cantidad de empresas porque si no voy a tener un puro video con mucha información y va a quedar muy largo. También quería pedirles disculpas por no poder darle una mejor explicación respecto a Vapore y el tema de los dividendos. Esto es simplemente porque yo no sigo la empresa, tampoco se ajusta a mi filosofía de inversión, por lo tanto ir para atrás en los estados financieros y calcular cuánto dividendo tiene retenido, etcétera, etcétera, es tiempo que no me voy a dar. Prefiero gastar ese tiempo haciendo otro análisis en otra empresa. Y es por eso, porque no se ajusta a mi filosofía de inversión. De hecho, no voy a estar ocupando tanto tiempo para algo que se da en un contexto súper particular por un tema geopolítico o por un tema del boom post pandemia, etcétera. ¿Qué pasa si en los próximos 3 años todo vuelve a la normalidad a niveles prepandemia y habré gastado ese tiempo en vez de quizá hacer análisis sobre alguna empresa que en esos 3 años va a seguir subiendo, por ejemplo? Así que eso, mis disculpas por Vapores. Si es que alguien tiene información o hizo su propio análisis con respecto a Vapores y los dividendos, etcétera, lo puede dejar en los comentarios, o también quizá podemos comentarlo por Twitter, así la información le ayuda a más personas. Así que eso, si les gustó este video, por favor, dale un me gusta y una suscripción. Toma tiempo hacer los videos, así que si es que te gustó, sería una muy buena forma de apoyarme. Así que muchas gracias.